Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura Montes de Oca Barrera, soy investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Como lo mencionamos en la presentación del proyecto Etnografía en tiempos de COVID-19, la cual también está disponible en el canal de YouTube del Instituto, en esta serie de entrevistas nos interesa conocer la forma en que otras investigadoras e investigadores de América Latina y México están transformando sus procederes metodológicos debido al confinamiento y al distanciamiento social causado por la pandemia del COVID-19. En la entrevista de hoy nos acompaña la doctora María Angélica Galicia Gordillo. María Angélica es doctora en Antropología e Historia, maestra en Historia y Etnohistoria y licenciada en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Sus temas de interés giran en torno a los sistemas religiosos y estudios sobre identidad, así como sobre la religiosidad popular, la transformación y adaptación de la cultura. Actualmente es investigadora en el área de etnología y antropología social de México en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Desde ahí coordinó el proyecto PAPIT, la identidad en contextos de megadiversidad, procesos de reconfiguración interactuantes. A partir de este proyecto surgieron productos audiovisuales como el documental La Iglesia en Tizayuca como espacio de cultura. Asimismo, en 2015 coordinó el libro Identidades en perspectiva multidisciplinaria. Y en esta entrevista queremos saber justamente cómo es que los productos audiovisuales por una parte y la epistemología transdisciplinar por la otra pueden contribuir a seguir haciendo investigación etnográfica en un momento como el que estamos viviendo, donde el trabajo de campo es difícil de realizar de manera convencional y también el trabajo de archivo. Y bueno, pues muchísimas gracias, Angélica, María Angélica, por estar aquí con nosotros. ¿Qué te parece si comenzamos esta entrevista para que nos platiques de qué manera estás transformando tú los proyectos de investigación que realizas, en el sentido de cómo los estás adaptando metodológicamente hablando para poder seguir haciendo indagación empírica en el confinamiento y en el distanciamiento social? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y claro, con todo gusto. Fíjate que este confinamiento nos ha traído cosas muy interesantes. Una de ellas es el replantearse, la necesidad de replantear qué es la etnografía. Si finalmente la etnografía es un método, nos dicen que son métodos, otros dicen que es una ciencia, otros, bueno, método, técnica o ciencia, es necesario replantearlo. ¿Por qué? Porque tenemos todavía pensada la etnografía con las prácticas decimonónicas, finales del 19 o principios del 20, ¿no? Y cuando se viene este problema de una etnografía en donde no puedes estar presente, es cuando empiezan las bombas y los cohetes, como dicen en mi pueblo, ¿no? Empiezan los problemas. ¿Cómo hacerle? Entonces, hay mucha gente que ha empezado a hacer etnografía ya desde hace años, como unos 10 años, etnografías en espacios virtuales, ¿no? Y sus experiencias ahora es importante rescatarlas. En ese sentido es que empezaron ellos a cuestionar qué es la etnografía, ¿no? ¿Hasta dónde son los alcances de la etnografía? ¿Es de veras tan necesario hacer una etnografía cara a cara? ¿No? O se pueden hacer trabajos etnográficos en donde no sea necesario ver al interlocutor, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, ante este cuestionamiento han derivado hasta el mes de marzo no muchos textos sobre el trabajo etnográfico. Creo que a partir de este confinamiento es que todo mundo empezó a alterarse, entre ellos yo, ¿no? A alterarnos en qué vamos a hacer, cómo le vamos a hacer y qué es necesario modificar. Entonces surge, te digo, el cuestionamiento de la etnografía, pero sin perder de vista lo que Guber dice en esta parte del contexto, estar mirando el contexto, ¿no?
pero la etnografía cibernética. ¿Cómo le vamos a llamar? ¿Etnografía virtual o etnografía cibernética? O sea, desde ahí empieza el cuestionamiento de la etnografía tiene que trascender las barreras del presidencialismo, ¿no? Entonces, y una vez que las trascienda, ¿cómo la vamos a ubicar? ¿Ciberetnografía o etnografía virtual? Bueno, pues hasta el momento no hay nada bien definido cómo llamarle, pero a mí me gusta mucho el término de ciberetnografía porque es precisamente a donde nos está llevando en este momento el trabajo etnográfico. A meterte a el ciber, a meterte a estas páginas virtuales, ¿no? Que para ver qué es lo que, a empezarlas a explorar y ver qué es lo que nos están ofreciendo, ¿no? Entonces, es muy, muy interesante este fenómeno, es muy interesante que aceleró este proceso y bueno, tuve la oportunidad de aprender con mis alumnos el semestre pasado qué vamos a hacer con el trabajo etnográfico, que no vamos a poder hacer presencial, ¿no? Estaban muy angustiados porque ¿dónde iba a quedar el diario de Malinowski, ¿no? ¿Dónde iba a quedar sus observaciones y el extrañarte de ti mismo y ser una mosca en la pared? Y estar, o sea, todo esto que han estado planteando diferentes autores en torno a de qué manera la presencia de uno afecta la conducta o afecta el estar de los demás, ¿no? Tiene que haber, qué tanta compenetración tiene que haber. Entonces, tenían mis alumnos y yo también mucha preocupación de qué íbamos a hacer. Sin embargo, aproximarnos al ejercicio de la ciberetnografía y a los pocos textos que había en el momento al respecto nos ayudó mucho a conocer plataformas, a ver de otra manera la observación. Dos elementos centrales del trabajo etnográfico es la observación y la entrevista, ¿no? Entonces, teníamos que verlas de otra manera. Teníamos que ver con los ojos de otros investigadores, con los ojos de otras disciplinas, ¿no? Se hizo crucial no solo la interdisciplina, sino la multidisciplina, las diversas disciplinas que han entrado en el fenómeno cibernético, ¿no? Pero por otras necesidades, no por COVID, ¿no? Y ahora por COVID se han enfatizado y se han agudizado los trabajos al respecto. Entonces, en este sentido, es el pensar en la necesidad que tenemos de otras disciplinas. Para empezar, la disciplina que nos lleve a aprender y a aprender cómo funciona una computadora, desde ahí, ¿no? Es una cuestión generacional que yo pensaba que mis alumnos me iban a enseñar muchas cosas, ¿no? Y sí me enseñaron muchas, pero aprendimos otras tantas, ¿no? Mi generación que está hecha de apachúrrale aquí y era la computadora casi, casi solo un espacio para escribir, imprimir y poder mandar por correo electrónico, ahora se vuelve en un espacio de cómo navego, ¿no? Eso sí, los muchachos ahí sí llevan mucha ventaja, son chicos del siglo XX, ¿no? Entonces, de finales del siglo XX, yo soy de mediados del siglo XX, entonces sí, la brecha generacional está muy marcada, pero aún así los chicos tuvieron que aprender desde, si estuvieras en el campo presencial, no es tan complicado, aunque entre comillas, no es tan complicado, irte a presentar con las autoridades, ¿no? Municipales, a las autoridades eclesiásticas o con las autoridades de salud, depende del tema que vayan a estudiar. Pero en el campo cibernético, ¿cómo es el procedimiento? ¿Cómo es el proceso? ¿Hay un proceso? ¿Hay una metodología? No, no la hay hasta el momento, ¿no? Entonces, ellos al escribir sus experiencias, están produciendo estos materiales que se necesitan, ¿no? De cómo es el mecanismo, cómo nos enseñarían
a los que somos sus profesores ahora a meternos al espacio cibernético y a realizar el trabajo de campo a través de la ciberetnografía. Entonces, han salido cosas muy, muy interesantes. Ellos han aprendido, de hecho, consideramos que ahora se hace imperante poner en práctica todo lo que ellos aprendieron, sus experiencias de meterse, de indagar, de presentarse ellos mismos. Ahora ellos son los que tienen que decirnos, ¿y nosotros cómo nos podemos presentar ante las comunidades cibernéticas, ¿no? ¿Cómo va a ser posible que enseñen los chicos cómo hacerlo, ¿no? Entonces, sí, ha tenido primero ese momento, cuestionarlo, cuestionar la etnografía, cuestionar la metodología de la etnografía y cuestionar las herramientas también útiles para realizar el trabajo etnográfico. Esa es una de las primeras adaptaciones y la más importante que vivimos a lo que nos enfrentó este espacio virtual, ¿no? Entonces, en tanto a la experiencia, fue interesante ver, afortunadamente a mí me agarró el espacio de confinamiento cuando me encontraba en campo, estaba en la montaña, y veía a la gente de las comunidades del Valle del Mezquital que pasaron de no creer que existía el COVID a una vez que se abrió uno de los espacios turísticos más importantes, que es las grutas de Tolantongo. Una vez que se abrió el problema del contagio. Entonces, ya cuando empezaron a ver lo de a de veras, como dicen, pues los llevó a estar opinando en que, ay, es que eso no existe, y si existe, aquí no nos llega. Y no nos llega, y además, aunque nos llegue, el campo no espera, ¿no? Necesitamos levantar cosecha, necesitamos volver a sembrar, porque vienen las lluvias, necesitamos, o sea, muchas cosas que ellos tienen razón. Hay lugares en donde etnográficamente el confinamiento no fue, no se podía realizar, ¿no? Entonces, pero cuando empezaron a haber contagios fue muy interesante cómo observar a la distancia también, porque la gente también empezó a buscar maneras de comunicarse conmigo para decirme cómo iban a hacer ahora sus rituales, ¿no? Entonces, esta forma que también no es solamente los investigadores se adaptan al confinamiento, sino las comunidades que son espacio de quienes nos comparten sus conocimientos también tuvieron que adaptarse al confinamiento y tuvieron, si llevas una buena relación con esas comunidades, tuvieron que adaptarse a cómo le digo al antropólogo que no puede venir, que podemos hacer las entrevistas virtuales, ¿no? O si existe que se pueda hacer las entrevistas virtuales, pero que de todos modos también cómo hacer los rituales que se deben de hacer, porque si no, no hay comida, ¿no? O sea, son también cosas vitales, podríamos decir. Entonces, fue muy interesante ver que, por ejemplo, las procesiones las hacían en auto. Entonces era, en lugar del montón de gente, era la fila de autos que iban siguiendo a la imagen, ¿no? A la imagen que llevaba, al vehículo que llevaba la imagen. Entonces, eso, y cómo me hacen pasar ellos todos sus materiales previos por donde va a ir la procesión, porque yo tenía que salir a arreglar mi calle y luego meterme desde, cómo nos dan indicaciones, ¿no? Desde su ventana, vean el paso del santo, ¿no? Vean la procesión, los que puedan acompañar adelante, pero con carro. Y entre carro y carro, ¿qué distancia? Y cómo se iban a adornar. O sea, te digo, toda esta serie de adaptaciones hasta para mandar la información, ¿no? A todos los fieles. Entonces, como ves, es una cosa que definitivamente te lleva a a la multidisciplina, a la gente la lleva también a cuestionarse
cómo van a presentarse estas nuevas normalidades a partir del resolver sus necesidades, ¿no? En el caso de los chicos que empezaron a explorar el ciberespacio, me llamó mucho la atención uno de los temas, bueno, es que de verdad, ¿cómo aprendí aquí? No solamente la metodología antropológica cambia, ¿no? También los temas de investigación. Los chicos son tan creativos que yo me sorprendí. En mi asignatura era, a ver, hagan chicos y a mí enséñenme después, ¿no? Porque yo no tengo mucha idea de esto. Discutimos, cuestionamos, pero ustedes hagan. Entonces, temas tan interesantes como y los muchachos que van cómo se dan de alta los que reparten comida a domicilio en motocicletas, ¿no? Y cómo se ven las cuestiones de género, y cómo se ve la ruta que ellos llevan. ¿Y qué pasa con los espacios donde no llega el de la motocicleta porque es peligroso en la Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? Entonces, te digo, esos temas novedosos o temas que también ya tienen rato trabajándose, como las oraciones y todo el culto a la Santa Muerte desde lo cibernético, ¿no? Entonces, o sea, de diversas, las adaptaciones a los temas también tienen que ser un punto importante en esta nueva normalidad a través del COVID, ¿no? Entonces ya llevamos esto de el ingreso al campo, que es qué tan distinto es del presencial. Ya llevamos esto de la utilidad y la necesidad de hacer trabajos inter y multidisciplinarios. Yo no me iría por uno o por otro, por los dos, ¿no? Tendría que ser, ¿no?, los nuevos temas de investigación que los chicos tienen que, están pensando. Ellos son los antropólogos o los sociólogos o cualquier ólogo que quieras del siglo XXI. Entonces, yo ya me quedé rezagada, ¿no? Entonces, ellos son los que ahorita es su espacio de expresión, es su espacio para poderse manifestar. Solo hay que mostrarles cómo, ¿no? Ahora, ¿cómo se refleja esto en el trabajo que yo veo produciendo de espacios documentales, ¿no? Ahorita ya llevamos una serie de 5 videos, perdón por el gol, pero bueno, de 5 videos documentales en conjunto con la CUAED, ¿no? Y, pero ¿cómo los pude realizar? O sea, qué tan fácil, qué tan complicado. Pues sí tiene sus complicaciones. La facilidad que tuve es que llevo años trabajando, por ejemplo, el tema de la religión. Entonces, llevo años trabajando ese tema, llevo años trabajando la reconstrucción histórica, llevo años trabajando códices, ¿no? Pero si iniciara el proceso de investigación, lo pienso para los historiadores, ¿no? Los chicos que se están formando en historia, los chicos que se están formando en el estudio de los códices, que no tienen la facilidad de tener los materiales en casa. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, ahorita, ¿qué sucede en los espacios en que están ahorita cerrados? Como el Archivo General de la Nación, por ejemplo, ¿no? Que no puedes ir a revisar los documentos como haces normalmente, o que no puedes ir a un archivo eclesiástico, o que no puedes, sí, no te puedes mover tampoco en esos espacios, a la biblioteca de antropología o a la biblioteca del museo de antropología de Lina. O sea, no te puedes mover. ¿Qué sucede ahí? También los chicos han encontrado este espacio. Afortunadamente hay códices subidos en diversas plataformas, ¿no? Hay varias bibliotecas digitales que te permiten consultar sus documentos, cosa que antes no era tan fácil. Entonces, a partir de ello, este tipo de chicos han estado pensando también nuevos temas. El tema de los códices, por ejemplo, no está agotado, ¿no? Aunque digan, ya se habló mucho del códice mendocino, no es cierto, no está agotado. El problema está en el archivo general, que no todos sus documentos están digitales, y entonces
hay que, o la digitalización es muy mala y entonces hay que ver qué es lo que se está trabajando. Pero bueno, eso sería muy interesante. No he hablado con mis colegas historiadores cómo le están haciendo con sus alumnos, ¿no? No pensando solo en ellos, sino con sus alumnos, que son los que vienen en este camino. Entonces, yo creo que no solamente en la enseñanza y no solamente en el proceso de investigación se está impactando, se están impactando estas situaciones. Yo creo que el propio Archivo General de la Nación va a tener que pensar cómo eh, eh, satisfacer los espacios de consulta. Todas las bibliotecas van a tener que pensar también en ello. Cómo volver a configurar los mecanismos para que los chicos tengan acceso a los libros, ¿no? Que bueno, nuestra casa de estudios está poniendo el ejemplo al hacer las migraciones, ¿no? A el sistema digital. Eso es un gran avance, ¿no? Y también a proporcionar a los chicos correo electrónico gratuito, ¿no? Que es una virtud de la UNAM. Pero ¿qué pasa con los chicos? Me quedo pensando ahorita que estuve en la montaña, ¿qué pasa con los muchachos de prepas, de primarias, de licenciatura, que no tienen acceso ni a internet? Es más, no tienen ni equipo de cómputo. Entonces, ellos bajan a los ciberespacios y ahí viene un problema de contagio también, ¿no? O sea, con altas posibilidades de contagio. Entonces, ¿qué sucede ahí? Les digo, se va a tener que reconfigurar todo. Este impacto, bueno, no es para nada novedoso lo que estoy diciendo, pero sí es interesante saber cómo lo van a resolver los chicos que están ahorita en licenciatura y que tienen que sacar una tesis, los que están en octavo semestre y la tesis tiene que salir el año que entra, ¿no? O a más tardar en 2 años. Si no, los tiempos que dan las universidades se vencen. Eso es otra cosa que van a tener que modificar. ¿Qué tan flexibles van a poder ser los tiempos de titulación? Aún para dar, porque para los chicos es muy motivante, aún para dar los premios que se tienen que dar, ¿no? Que cuando te titulas en tiempo y forma te dan la medalla caso, la medalla X, Y, ¿no? Entonces, o el premio o la propuesta para titulación, no lo sé, pero eso también se tendría que cambiar. Entonces, eso entraría como parte de los desafíos, ¿no? Que tienen las instituciones de enseñanza superior en cómo van a hacerle. Ya resolvieron la cuestión de los exámenes, ¿no? Ya hay exámenes virtuales, pero ahora, ¿cómo le van a hacer para que el proceso no se detenga, ¿no? ¿Cómo le estamos haciendo en antropología para que el trabajo de campo se realice? Yo te estoy hablando desde el trabajo etnográfico, pero ¿y los arqueólogos? Por ejemplo, cómo enseñar a excavar, o los antropólogos físicos, ¿no? Cómo enseñar a mover, a manipular los huesos, sí, entonces, ¿cómo? El cómo enseñar es lo que se tiene que desarrollar ahorita, estos métodos de enseñanza que van a llevar a producir seguramente métodos audiovisuales para resolver ese problema, ¿no? Entonces, te decía, tengo la fortuna de, pues, que el proceso que llevo de investigación me permitió realizar los videos. Viene un reto para este semestre que termina en unos cuantos meses, en cómo me voy a enfrentar al nuevo trabajo etnográfico, ¿no? Ya con la experiencia que tuve con los alumnos, que ellos me llevaron hacia la discusión, fuimos todos hacia la discusión de cómo se va a presentar ahora la etnografía desde la antropología, ¿no? Y ahora va a ser, vamos a aplicarlo, a ver si es verdad que todo lo que nosotros dijimos en un momento es útil para este nuevo escenario virtual, ¿no? Y sí, hay que empezar hasta cambiar las formas como nos vamos a presentar con el otro, ¿no? Y no va a ser solo el otro
que escribe en un espacio cibernético. Va a ser el otro, como en el momento en el que estamos ahorita, el otro que lo veo que se está moviendo. No veo solo sus comentarios, lo veo que se está moviendo, lo veo que está hablando, le puedo preguntar, ¿no? ¿Qué tanto le puedo preguntar? ¿Qué puedo observar? ¿Es posible observar a través del ciberespacio? ¿Sí? O sea, eso vamos a verlo y va a quedar como el segundo capítulo de este primer capítulo. De primero fue la parte em, académica de revisión de textos y ahora viene la parte práctica, ¿no? La parte pragmática de ver que en serio funciona. En serio, como dice Guber, en serio, como dice Malinowski, en serio, como dice Geertz, en serio, como dicen estos autores, necesitamos, porque así dice Marca, casi, casi como de, es importante que lo realices así, ¿no? Aunque son sugerencias que se llevan casi como receta, ¿no? Si no hay esto, ¿qué va a pasar? Creo que va a ser un momento en que los chicos digan qué es lo que va a pasar, ¿no? Y que nos rebasen, eso va a ser fabuloso, ¿no? Que rebasen todos los planteamientos o que al menos se los metan en la mesa de discusión, ¿no? Todas las nuevas situaciones que se tienen que dar, afortunadamente y tristemente por la pandemia, ¿no? Pero que nos lleva a estos nuevos replanteamientos. El round se lo van a tener que aventar todos, ¿no? Todos desde las distintas disciplinas. Claro, claro, es muy cierto esto que nos comentas, María Angélica, sobre la forma en que hemos estado adaptando justamente nuestro proceder metodológico, epistemológico, para tratar de seguir construyendo conocimiento frente a una realidad a la cual nos tenemos que adaptar y a la cual incluso los sujetos sociales con los que trabajamos, como ya lo mencionas en los temas que tú misma trabaja sobre religiosidad, cómo ellos mismos han tenido que modificar sus rituales, y eso se multiplica en todos los temas que pueden ser de interés para sociólogos, para antropólogos, ¿no? También muchísimas gracias por estas recomendaciones, por estos aprendizajes que has compartido con nosotros, pero ahora para empezar a cerrar nuestra conversación, María Angélica, quisiera que, bueno, en tu papel de docente, ¿no? Nos plantearas algunas recomendaciones puntuales a aquellos alumnos que van a empezar a hacer su maestría, su doctorado, incluso su licenciatura, y que quieren hacer etnografía, pero que, por ejemplo, no tienen contacto con una comunidad físicamente, ¿no? ¿Cómo poder hacer este trabajo? ¿Qué recomendaciones les harías? Fíjate que voy a tomar un poquitito antes de este punto y si se me va el avión y olvido este punto, me ubicas otra vez, ¿vale? Una de las cosas muy positivas que veo de que se empiece a hacer ciberetnografía es que ya había muchos lugares en donde no podías acceder por peligrosos, ¿no? Y que de hecho nos decían, no, 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 si vas a Guerrero, no llevas alumnos, si vas a Oaxaca, no llevas alumnos, ¿no? Entonces, esto ha permitido que se abra el espacio, ¿no? Para el trabajo de investigación. Una recomendación que yo haría a los chicos que inician es busquen, búsquenos a los antropólogos de canas blancas, ¿no? Búsquenos a los busquen a los académicos eh, que ya tengan tiempo trabajando el tema y que tienen muchos contactos, ¿no? Normalmente sus directores de tesis, quienes van a ser o quienes sus comités tutores, tienen un contacto. Entonces, es casi imposible iniciar el contacto cibernético si no tienes a alguien con quien hacer la relación de interlocución, ¿no? Si no tienes a este otro.
es muy, muy importante. Ese sí es una de las desventajas de la ciberetnografía, ¿no? Si no tienes contacto te va a costar mucho trabajo. O sea, hubo como 3 alumnos no pudieron mantener tanto contacto o, bueno, tener un trabajo, realizar, poner en práctica las técnicas etnográficas que estábamos viendo, porque no fue posible ingresar. Uno de ellos fue la chica que te hablo de, a la que el trabajo que referí sobre los repartidores de alimentos, ¿no? Resulta que ella tenía su moto y quería ser parte de los repartidores de alimentos, pues para poder entrar al tema de lleno, ¿no? Y no la dejaron ni siquiera registrarse. Entonces, ella pidió a su hermano, porque dice, ¿será una cuestión de marginación a las mujeres? Le pidió a su hermano, o sea, casi duró una semana mandando y mandando y mandando y jamás le respondieron positivamente. Su hermano hizo ella el experimento, pidió a su hermano que se registrara y a su hermano en 2 horas lo recibieron, ¿no? Entonces, sí es una cuestión de género, pero, y porque ella no conocía a nadie, ¿no? Fue cuando su hermano ya empezó a trabajar en esto de repartir alimentos, que pudo tener a sus interlocutores para poder entrevistarlos, para poder que platicaran sus experiencias, ¿no? En otra, o sea, eso sería, no es imposible, sí lo pueden hacer, pero les va a llevar muchísimo más tiempo que si vieran a la persona. Además, los temas que están eligiendo los chavos ahorita no permiten mucho que hables con la gente, porque no está la gente, están sus comentarios, ¿no? O no sabes si la persona que se está presentando a través de una fotografía y con la que estás chateando es real, ¿no? Entonces, o es de la edad en la que se está poniendo. O sea, hay también su peligro en el espacio cibernético, pero al menos puede ser un peligro más consciente, sabes que sí te puede causar daño si vas en una entrevista con esa persona, ¿no? A ir todo el grupo a trabajo de campo, ¿no? Ahora, una cosa singular, cualquiera pensaría, bueno, si vas a hacer ciberetnografía, pues, ¿para qué necesitas recursos para ir a campo, no? Entonces, algo que también les recomiendo a los chicos y que es importante que también los académicos lo reflexionemos y lo discutamos, es que sí necesitan los muchachos dinero o recursos para poder, no solo dinero, recursos para poder ingresar al campo virtual, ¿no? Hay páginas que cobran el ingreso, por ejemplo, ¿no? Y depende qué tan a profundidad quieras hacer el estudio. Hubo una chica que se puso a estudiar las páginas estas de búsqueda de parejas, ¿no? Que también salieron discursos súper interesantes y desde luego tenía que pagar, ¿no? En ese sentido. O al momento en el que les dices, bueno, demuéstrame que estás haciendo ciberetnografía, yo les pedí que me lo demostraran a través de un video. Los chicos también dicen, es que no tengo el programa para editar video, no tengo la posibilidad. Uno fue el ingreso, o sea, no tuve el dinero para pagar, ¿no? Es el cómo voy a sacar el dinero para editar, ¿no? Y entonces sí se necesitan recursos, no solo en dinero, sino en un buen equipo en que se nos explique hasta cómo grabar en celular, si es que vas a grabar desde el celular, ¿no? Los permisos, si ahora para el trabajo presencial necesitas determinados permisos, entonces para el trabajo virtual también. Y es mucho más delicado en cuestión de trabajo virtual, ¿no? Más ahora con la nueva ley de derechos de autor, está eh, complicado, ¿no? Pero, pues sí, imposible no es, pero también tiene sus limitantes, ¿no?
Claro, entonces es importante considerar todos estos retos, ¿no? Tanto los retos de la tecnología, los retos que nos impone la tecnología, como los retos que nos impone la realidad, evidentemente, y los retos éticos, ¿no? O sea, de qué manera nos Claro. acercamos a los sujetos que están ahí interactuando, de qué manera les pedimos el consentimiento informado, etcétera, ¿no? Entonces, sin duda nos enfrentamos a una realidad inédita y también están los retos institucionales, que tú misma los mencionabas hace un momento, María Angélica, que también la UNAM se ha adaptado en algunas cosas, pero le falta adaptarse en otras tantas. Y una de ellas es, como bien lo mencionas, la cuestión presupuestal, ¿no? En otra de las entrevistas, alguno de los investigadores no mexicanos, él trabajaba en otra institución, pero nos decía también las dificultades que hay para ahora justificar los gastos de trabajo de campo, ¿no? No pueden ser justificables de la manera que antes se hacía, ¿no? Entonces son adaptaciones y aprendizajes que vamos llevando sobre la marcha y sobre lo que, bueno, pues todos, como tú misma nos lo mencionaste, vamos aprendiendo en el camino, ¿no? Vamos aprendiendo de Ujú. la mano con alumnos, vamos aprendiendo de la mano con autoridades, en este caso universitarias, pero también con las propias autoridades del país, ¿no? Entonces, bueno, para cerrar la conversación, María Angélica, no sé si tengas algún comentario final justamente para compartir con nosotros esta idea de cómo seguir trabajando y no quedarnos pasmados, ¿no? O sea, porque Claro, yo creo que eso nos pasó en un inicio, ¿no? O sea, tú sí. misma lo mencionabas, en un inicio nos dio como mucha angustia, mucho pesar de cómo vamos a seguir y bueno, sin duda los estudiantes se encontraron frente a eso, ¿no? Entonces, ¿cómo no quedarnos pasmados y poder adaptarnos a esta nueva normalidad, ¿no? Pero también sacar lo mejor de ella. Pues fíjate que yo considero, uno, que dejemos de tenerle miedo, te digo, es una situación generacional. He visto chicas tan jóvenes como tú que le tienen terror a meterse al trabajo de campo cibernético. Ahora imagínate a los de mi generación desde terror de, bueno, yo no tenía Facebook, ¿no? Mi Facebook me lo maneja mi hijo. Para mí era muy cómodo. Ahora tengo que estarlo revisando, ¿no? Porque me dicen, es que usted, doctora, tiene su página, su proyecto tiene su página. Y digo, oh, no, o sea, este tipo de cosas que dejemos de tener miedo y dejemos, la idea del maestro también tiene que cambiar, ¿no? La idea del académico que está a cargo de la clase tiene que cambiar. Eh, Definitivamente los chicos en este momento están súper dispuestos a enseñarnos y ojalá que todos estemos flexibles a aprender, a que los chicos son los quienes ahora nos tienen que enseñar las carencias que tenemos al respecto del manejo de la tecnología, ¿no? Y que definitivamente la docencia tiene que ser ya más en conjunto, ¿no? Tiene que ser casi, casi igual, ¿no? Porque sin los chicos, no, estoy segura que no se pueden hacer por muchas plataformas que haya, que tenemos que estar actualizándonos, sobre todo en estos momentos, ¿no? Los chicos son los que nos enseñan mucho más porque el acercamiento es mucho mayor con ellos, ¿no? Entonces, que nos dejemos, que no nos pongamos en ningún momento arrogantes, que le demos a los muchachos la oportunidad de enseñarnos y nosotros nos demos la oportunidad de aprender, ¿no? Así como ellos han estado aprendiendo también de lo que nosotros le podemos mostrar, ¿no? Entonces, es una de las cosas y una de las recomendaciones que más pediría y que se abran espacios como este, ¿no? Como el que estás llevando ahorita tú. Qué padre que cuando estaba leyendo donde nos escuchen a todos, ¿no? Un espacio donde nos digamos, un espacio donde yo pueda oír a otros investigadores y tal vez mis angustias, dirían los psicólogos, ¿no? Bueno, pues escuchando a otras voces, tus angustias se calman porque te das cuenta que no eres la única en el planeta que sufre eso y pensar más en el trabajo conjunto. No es qué voy a hacer, sino qué vamos a hacer.
¿no? ¿Qué va a ser la sociología? ¿Qué va a ser la antropología? ¿Qué va a ser la psicología social? ¿Qué va a ser, qué va a ser la geografía, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer todos? ¿Y de qué manera vamos a replantear el trabajo etnográfico desde nuestras trincheras, ¿no? Para después compartir experiencias. Eso es Claro. lo que yo pensaría. Claro, perfecto. Pues nos quedamos con estas dos ideas de todo lo que nos has platicado. Esta idea de la importancia de construir el conocimiento en la docencia, en el ámbito docente, de la mano pues con los alumnos, ¿no? No en una relación jerárquica vertical, sino en donde, bueno, justamente todos aprendamos, ¿no? Y también esta idea o esta necesidad de trabajar conjuntamente entre las diferentes disciplinas, ¿no? Pues muchísimas gracias, María Angélica. Sin duda, la mirada de la doctora María Angélica Galicia Gordillo nos permite repensar la forma en que como investigadoras e investigadores y como docentes estamos haciendo y enseñando a hacer etnografía o enseñando a hacer investigación basado en el método etnográfico. Pues agradecemos ampliamente a María Angélica porque nos haya compartido sus valiosos comentarios, sus reflexiones, y también los invitamos a ustedes a que sigan las demás entrevistas de la serie Etnografía en tiempos de COVID-19 para conocer la forma en que otros investigadoras e investigadores están manifestando sus preocupaciones, sus aprendizajes, sus reflexiones al respecto. Agradezco también el apoyo institucional del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y junto con la maestra Ana Carolina Gómez Roja, quien es colaboradora de este proyecto, les doy las gracias y los esperamos en la próxima entrevista. Hasta la próxima.